que es Jesús. Jesús Claro, claro. tuvo un equipo de 12 maravilloso. La misión y el objetivo de Jesús ha trascendido continentes, barreras y tiempos. Hace más de 2000 años que Él ilustra, que Él le muestra, que Él capacita a su equipo, y mira que aún sigue vivo. Parece que fuera ayer. Y es muy comprometedor hablar de este líder tan importante, y ofrecemos excusas si nos equivocamos allí en algo, Jaime, porque queremos hablar de Pedro y queremos hablar de Mateo, pero no preguntaba Jaime, ¿cómo podemos, y si cabe, y si es posible, ¿sí?, relacionar el liderazgo de Bolívar, de Napoleón, de Alejandro Magno, con el liderazgo de Jesús, pero relacionándolo teniendo en cuenta que el liderazgo no es un trono, el liderazgo es un equipo de trabajo, que es una mesa de trabajo, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionar al liderazgo de Jesús con su equipo, con Simón Bolívar, con Alejandro Magno? Pues es que mira, la otra vez diferenciamos ese tipo de liderazgo, ¿no? El liderazgo, digamos, espiritual, o el liderazgo tan profundo que generó Jesús, con los liderazgos militares, porque son diferentes en el sentido de que el liderazgo militar pues tiene que ser fuerte, es una de las características. Si vos ves a los generales de Napoleón, de Alejandro, cualquiera, pues todos son fuertes, aguerridos, valientes, porque se trata de la guerra. Es que mira, Freddy, el proceso de selección es bien diferente. O sea, si vos vas a analizar a los generales, pues ¿qué tenía que ver Napoleón o Bolívar o Aníbal o Julio César? Pues para ver si sus generales podían estar a la talla, pues ver si eran buenos en el campo de batalla, si tenían cierto, no sé, nivel de honestidad, de lealtad, es decir, primero tienen que ver un poco de valores, me imagino, para poderlos ascender y subirlos, obvio. Pero Jesús no hizo eso. Jesús encontró un poco de personas con pecados, con problemas, que el que recogía, el que nadie quería porque era el que recogía los impuestos, que el avaro, es decir, el proceso de selección, y ahorita nos puede explicar un poquito de claro, eso. el proceso de selección sí es diferente, pero estamos, digamos que se puede mirar como un cuadro comparativo allí, como que de todas maneras Bolívar con su liderazgo podía identificar cuál era su equipo que le iba a servir para lograr su objetivo. Jesús también. Jesús identificó que en esa imperfección, que en esos 12 que habían pecadores, que habían con falencias, pues ellos tenían, digamos, un potencial para su propósito, que él iba a fortalecer ese equipo, a fortalecer esas debilidades. Claro, él los necesitaba así. Lo necesitaba así para que hubiese un impacto a nivel del mundo, de la creación, del planeta, hubiese un impacto, y por eso, mira que un personaje importante de los 12, como es Pedro. ¿Cuál era la personalidad de Pedro? Pues Pedro era impulsivo, era emocionalista, ¿sí? Por eso, digamos que él actuaba sin pensar, él se lanzaba, como cuando llegó y se tiró al agua, ¿no? Okay. Pedro empezó a caminar al agua para llegar donde Jesús, ¿sí? También. En un acto de fe. En un acto de fe, pero fue impulsivo, ¿sí? Cuando él se lanza y le corta la oreja al soldado, su parte impulsiva también le llega y dice, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Dice Pedro, pero que, digamos que ese rasgo dominante de Pedro, porque él tenía una emocionalidad alta, tenía baja tolerancia a la frustración, y eso es lo que yo quiero rescatar con este comentario, que estamos haciendo pues un análisis, ¿sí?, de Pedro, ¿sí?, sin tener la total certeza, pues, pero más o menos podríamos pensar que esa es la personalidad de Pedro, pero para rescatar, a diferencia de Simón Bolívar, ¿sí?, de Alejandro Magno, Jesús tenía compasión y tenía muy clara la visión que tenía con cada uno de estos miembros del equipo.
porque él finalmente vio que Pedro se volvió un apasionado de la misión, porque Pedro se arrepintió. Pedro luego dijo, sí, tengo que replantear mi personalidad. Y Jesús era compasivo, o sea, Jesús tenía esa capacidad de entender y de poder tener esa fe, de decir lo que va a suceder, porque pues imagínate, era Jesús, pero quitando un poquitico la parte, digamos, espiritual, ¿sí? Sino que desde la parte humana de Jesús, él cómo podía entender al equipo. No, y cómo los líderes tienen que lidiar con las distintas personalidades, porque vos ves en el tema de los 12 apóstoles y cada apóstol tiene su personalidad y el líder tiene que saber gestionar y administrar esas personalidades. Y eso obviamente en cualquier equipo de trabajo, en cualquier entidad pública, privada, empresa, en equipos deportivos, pues vas a encontrar diferentes elementos con diferentes personalidades. Estaba pensando en otro miembro de la mesa de trabajo de Jesús, en otro miembro del equipo de trabajo, de sus apóstoles, de sus discípulos, como Mateo. Mateo también llamado Leví, ¿sí? Siendo un recaudador de impuestos, y pues era rechazado, ¿no? Mateo. ¿Cómo Mateo llegó a tener una personalidad? Digamos que Mateo era muy industrioso, era muy apasionado, pero también tenía una personalidad obsesiva. Pero lo que quiero rescatar de Mateo es que Mateo, a pesar de haber sido rechazado, de haber sido, digamos, menospreciado por su posición, la posición que él tenía, él tiene una actitud humilde, y cuando Jesús le dice, Mateo, sígueme, él sin pensarlo, empieza a seguir a Jesús, y es allí donde vuelvo y recalco esa maravilla de liderazgo de Jesús, porque es otra característica que tiene el líder, y otra característica del liderazgo es ser compasivo, tener un ego tan sano que usted puede entender las imperfecciones o el pecado de cada uno de sus equipos. O sea, ponerse en los zapatos del otro. Sí. Empatía. Y eso se llama empatía. Eso se llama empatía, y claro, un líder es necesario que tenga empatía, que sea empático con su equipo de trabajo, porque finalmente hemos entendido que nadie puede llegar a cumplir esas metas, esos logros que se proponen cada equipo, si no tienen unos líderes con reconocimiento, unos líderes que puedan sentir que juntos van a lograr sus metas. Entonces, Jaime, definitivamente este tema de liderazgo es un tema tan amplio que hemos venido trabajando y seguiremos hablando de liderazgo.